Ya. Entonces, antes de comenzar, les voy a contar un poquito de cuál es el sentido de hacer esto de la física estadística. Y tiene sentido porque nosotros lo que hicimos al inicio del curso fue estudiar la termodinámica desde el punto de vista clásica. Es decir, eh, lo hicimos cronológicamente, desde cómo se descubrió todo esto, que fue con esta del calor y el trabajo, etcétera, para hacer máquinas eficientes. Y después, más adelante, se empezaron a hacer la pregunta de si es que esta descripción se conciliaba de alguna forma con el mundo microscópico, que sabemos que después se descubrió que estaba hecho de átomos y cosas de ese estilo, constituyentes más pequeños. Entonces, la física estadística viene a dar ese puente entre el mundo pequeño y el mundo grande, y además viene a resolverlo todo en el sentido de que, haciendo termodinámica clásica, ¿no? Nosotros habíamos dicho que si llegábamos a conocer alguna de estas funciones, algunos de los potenciales termodinámicos, yo podía conocer todo, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, puedo tomar la presión como la derivada de la energía con respecto al volumen, o también puedo tomar, no sé, la temperatura como la derivada de la energía con respecto a la entropía. Y así tengo distintas relaciones que me permiten calcular todas las cantidades que son de interés cuando uno quiere hacer un experimento, ¿no es cierto? La presión, el volumen, el potencial químico, la temperatura. Pero la termodinámica no me dice cómo encontrar estas funciones de acá. ¿Cómo las encuentro? Sí, nosotros tuvimos que hacer varios malabares con el gas ideal para poder encontrar, por ejemplo, la función S y cosas de ese estilo. ¿Sí? Entonces aquí es donde la física estadística destaca, porque me da todas las herramientas que necesito para encontrar estos potenciales, y una vez que los encontramos, simplemente calculamos las ecuaciones de estado con las fórmulas que ya conocemos y tenemos el problema resuelto básicamente. ¿Sí? Entonces, con lo que lía la física estadística va a ser con dar algún método para encontrar estas funciones, estos potenciales termodinámicos. ¿Ya? Entonces, por eso es importante estudiar esta última parte, porque de alguna forma cierra todo este círculo que estuvimos creando. ¿Sí? Llegamos al punto donde ahora encontramos las funciones termodinámicas como la entropía, la energía libre, etcétera, y ahí podemos resolver los problemas completamente con todas las herramientas que aprendimos de la termodinámica clásica. Ya, entonces dicho todo eso, voy a leer los problemas que traje hoy día. Entonces, problema 1 dice, física estadística de un oscilador armónico. Considere que tiene un oscilador armónico unidimensional. Por ejemplo, esto es un resorte ideal unido a una masa. Sí, es el problema más clásico que uno estudia en el curso de mecánica, por ejemplo. Y uno sabe que la energía de un oscilador armónico tiene esta forma, ¿no es cierto? Es cuadrática en la velocidad y cuadrática en la posición. Donde la masa, ¿no es cierto? Vamos a decir que es la masa de la pelota que estoy uniendo el resorte. Y W cuadrado es la frecuencia natural que tiene este resorte. ¿Sí? Entonces aquí uno sabe que la ecuación dinámica, por ejemplo, es mx dos puntos igual menos m omega cuadrado x. ¿Sí? Entonces, esto es lo que yo le había comentado varias veces, que con la física estadística vamos a utilizar las ecuaciones de Newton, como la que escribí acá, ¿no es cierto? Yo, para tratar de decir algo cuando yo tengo muchas de estas ecuaciones de Newton haciendo cosas. ¿Sí? En particular va a ser de más interés más que la ecuación de Newton, va a ser la ecuación para la energía. ¿Sí? Si se fijaron en las clases que de la semana pasada, la energía jugaba un rol bastante importante cuando queríamos calcular varias cosas. ¿Sí?
Y eso es lo que vamos a hacer ahora, porque dice 1. Calcule la función partición del oscilador cuando está en contacto con un baño a temperatura T. Suponga que cada estado ocupa un área H del espacio P, X. 2. Encuentre la energía media del oscilador. 3. Encuentre la energía libre y la entropía. 4. Utilice la extensividad de S cuando tenemos n estos osciladores para generalizar estos resultados. 5. Encuentre omega de E, el número de microestados accesibles con energía E para el caso de un oscilador y el de n osciladores. ¿Ya? Entonces, si se fijan en el problema 1, todo nuestro trabajo va a ser encontrar estas funciones termodinámicas S, F, energía media, cosas de ese estilo. ¿Sí? Entonces, vamos por el problema 1 al tiro. Entonces, problema 1. Tenemos el oscilador armónico que tiene energía, que voy a anotar acá, E igual P cuadrado sobre 2M más M omega cuadrado X cuadrado medios. ¿Sí? Donde, si se recuerdan, P es M punto B de velocidad o M punto X punto. Ok, entonces el 1 nos pide que calculemos la función de partición. ¿Sí? Entonces, les voy a recordar que cuando tenemos... hay varias formas de atacar un problema de física estadística, en el sentido de que hay varios formalismos. El que vio el profe ahora es en el que siempre tenemos nuestro sistema en contacto con un baño a temperatura T. ¿Sí? Cuando T está fijo, sabemos que los microestados se distribuyen de cierta manera y siguen la distribución canónica de Boltzmann. ¿Qué significa eso? Que la probabilidad de un microestado, que va a estar denotado por el índice I, es igual a la exponencial de menos beta E sub I partido en Z, donde Z es lo que se llama la función partición, que es la suma de todos los posibles estados de E a la menos beta E sub I. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un microestado sería estar en la posición x igual 1 con velocidad b igual 1. Eso sería un posible microestado. Otro posible microestado sería estar en x igual 0 con b igual 2, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si se fijan, eh, los microestados los recorro moviendo P y X, ¿no es cierto? Si voy moviendo los valores de P y X, digo que mi oscilador armónico está en un estado diferente. ¿Sí? Porque está haciendo otra cosa. ¿Ya? Entonces esta de acá es la probabilidad de estar en un microestado ahí. Entonces, Z es lo que se llama la función de partición y no es nada más que la constante de normalización de esta probabilidad. ¿Sí? ¿Por qué constante de normalización? Porque una vez que yo haga la suma sumatoria de ρ sub I de todos los estados, tengo que es 1 sobre z por la sumatoria de e a la menos beta e i de estados. Y esto es justamente z, entonces me queda z dividido en z, que es 1.
Es decir, que la probabilidad está normalizada. Entonces Z no es más que la constante de normalización. Entonces simplemente tengo que tomar todos los casos posibles, sumarlos con su factor de probabilidad ponderado, y eso me va a dar la función de partición. ¿Sí? Entonces, hagámoslo para este ejemplo para que les quede claro. ¿Sí? Entonces, voy a anotar acá, Z es suma de estados de E a la menos beta por la energía sub I. Entonces, voy a hacer acá un gráfico del espacio Px y las trayectorias que hay ahí. ¿Sí? Yo tengo E igual P cuadrado partido en 2M más M cuadrado X cuadrado medios. Cuando yo doy una condición inicial a mi oscilador, este oscilador conserva la energía y empieza a hacer órbitas que son concéntricas, ¿no es cierto? En el espacio Px. ¿Sí? Entonces, primero el oscilador se estira, ¿no es cierto? Cuando llega al punto máximo de estiramiento, eh, empieza a disminuir su estiramiento, aumentando su velocidad pasa por el punto de estiramiento nulo con velocidad máxima y empieza a disminuir su velocidad hasta llegar al otro punto de estiramiento, al otro lado. Y así empieza a hacerlo cíclicamente, eternamente. ¿Sí? Entonces, si se fijan, estas curvas que yo dibujé acá son las curvas de energía igual a constante, ¿no es cierto? Yo le doy cierta energía al oscilador, este círculo es más grande porque puede recorrer una mayor cantidad de amplitud, ¿sí? Y a lo largo de este círculo, yo tengo cierta cantidad de estados, ¿no es cierto? A medida que voy recorriendo el círculo, voy pasando por un montón de microestados, que por cierto, si es que voy recorriendo un mismo círculo, tienen toda la misma energía E. Entonces yo quiero recorrer todos los estados, eso va a ser recorrer todas las energías, ¿no es cierto? Entonces voy a recorrer todo el espacio P, X. ¿Sí? Entonces, en los estados tengo que recorrer todo el espacio P, X. ¿Sí? Porque mi oscilador armónico me permite recorrerlo entero, dando distintas energías. Entonces, voy a anotar acá esto siguiendo la notación de suma, pero ahora voy a escribir la fórmula para la energía. Y la fórmula para la energía es P cuadrado partido en 2M más M omega cuadrado X cuadrado medios. Yo les dije que estos estados van a estar etiquetados por P y X. Pero ahora surge un problema con la notación de suma porque P y X son cosas que son continuas, ¿no es cierto? Varían continuamente en el espacio. ¿Sí? Entonces, la suma no es apropiada, sino que tengo que hacer pasar esto a una integral. Entonces yo voy a en verdad tomar la integral variando de X y la integral variando de P. ¿Sí? Para recorrer todos los posibles X y los posibles P. Como tengo que recorrerlos todos, los límites por los que va a ir va a ser menos infinito, infinito y menos infinito, infinito. ¿Ya? Y acá debería ir, ¿no es cierto?, el factor de Boltzmann. E a la menos beta, P cuadrado sobre 2M, más M omega cuadrado de X cuadrado medios. ¿Ya? Y solamente nos falta una pequeña corrección para calcular esto, y es que Z, como es una constante de normalización de la probabilidad, no puede tener unidades. ¿Sí? Entonces aquí, al yo estar integrando en este espacio P como X, estoy obteniendo un área. ¿Cierto? Eso tiene unidades de área. De P por X, de hecho. ¿Sí? El área del espacio PX tiene unidades de P por X.
¿sí? Entonces, para que sea dimensional, tengo que hacer un pequeño arreglín, que es el siguiente, y es decir que en verdad los valores de P y X no es que en verdad sean continuos totalmente, ¿sí? Sino que son algo que se dice que es cuasi continuo. Pero sin embargo, hay una pequeña unidad mínima de este espacio Px, ¿sí? Entonces, en verdad, cada estado usa una de estas áreas, ¿sí? Este es el arreglín que uno hace. Entonces, en verdad, cada estado ocupa un área y nosotros le llamamos a esa área H. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice el enunciado en todo caso, ¿no es cierto? Suponga que cada estado ocupa un área H del espacio P como X. Entonces, para que nuestro número Z sea adimensional, esto simplemente lo divido por esta área que ocupa cada estado, ¿sí? De esa forma, lo que estoy haciendo es contar estados, ¿sí? Con Z. ¿Por qué contar estados? Porque haciendo la integral estoy tomando un área, que es el área del espacio P, X, y al dividir por H, estoy dividiendo esa área en sus unidades mínimas. Entonces me va a dar un número, que va a ser el número este, que es lo que hace que la función Z sea adimensional. ¿Sí? Ya pues, entonces, con esta explicación de cómo llegamos a esta fórmula para Z, solamente nos queda calcularla, ¿sí? Y esta es la parte más sencilla porque estas dos cosas me van a dar integrales gaussianas, ¿sí? Y aquí se los voy a colocar el recordatorio. No sé si recordatorio, porque no sé si lo vieron ya. La integral de menos infinito a infinito de e a la menos alfa x cuadrado de x vale la raíz de pi sobre alfa, ¿sí? Entonces, si aplico eso para mi función z, me queda que esto vale 1 sobre h por la raíz de 2pi m partido en beta por la raíz de 2pi partido en m omega cuadrado. Entonces, se me va el m, el beta acá, también me queda un beta acá. Entonces me da que la función partición es 2pi kt sobre HOW. Genial. Entonces encontré la función partición. Ahora que tengo la función partición, puedo hacer todo lo demás de manera muy sencilla. Dice 2. Encuentra energía media. 3. Encuentra energía libre de entropía. 4, 5. Utiliza la extensividad de S para generalizar el caso que tenemos en osciladores. Y encontrar después el omega de E. Ya, pues, entonces hagamos eso, que ya tenemos esta fórmula para Z. Y encontrar las demás funciones es muy sencillo. Porque 2. Queremos la energía media, ¿sí? Nosotros tenemos fórmula para esto, que es que la energía media, voy a omitir desde ahora el promedio, porque ustedes vieron que, ¿no es cierto?, esta energía en verdad es fluctuante, pero en el límite termodinámico, cuando n es muy grande, esa fluctuación se va a cero, por lo tanto, podemos decir que es una variable de estado. Esta energía yo la voy a calcular como menos dA de beta del log de z, ¿sí? Esa es la fórmula que vieron en clase. Entonces, esto es simplemente menos dA de beta del logaritmo de z, que es 2pi partido en h por ktw. 2pi partido en h beta w. ¿Sí? Recuerden que beta es 1 sobre kt.
Y al hacer esta derivada, simplemente me queda que la energía es kT, ¿sí? Porque el logaritmo lo separo, ¿no es cierto? Lo separo en una resta al principio y después multiplicaciones, y me queda simplemente menos la derivada de logaritmo beta, que es 1/beta, que es kT. Entonces me queda que la energía media del oscilador es kT. Fíjense que obtuve una ecuación de estado inmediato. ¿Sí? Si yo aumento la temperatura de este baño térmico con el que está en contacto el oscilador, su energía en promedio va a aumentar, ¿sí? Proporcional a esta temperatura. Ya, entonces vamos ahora con la 3. Queremos encontrar F y S, ¿sí? De nuevo tenemos fórmulas bastante simples, ¿no es cierto? F sabemos que es menos KT logaritmo de Z, ¿sí? Eso también lo vieron en la clase. Entonces lo calculamos y es simplemente menos KT logaritmo de 2pi partido en HWKT. Y S también es sencillo porque S sabemos que es menos de F a de T, ¿sí? Siempre y cuando F esté en superiores naturales, lo cual lo está. Entonces esto nos queda, esta derivada un poco más larga porque me queda el producto. Entonces me queda aquí K, factor común del logaritmo de 2pi kt HW, y después me queda el primero por derivado del segundo, me queda con un menos, con este menos se me mata, me queda más uno. Ahí sí. Entonces encontramos la energía libre y la entropía, ¿sí? Ojo que esta entropía de acá no está en solores naturales. Me quedó en variable de la temperatura, porque la obtuve a partir de la energía libre. Entonces ahora hacemos el 4 y el 5. Utilice la extensividad de S cuando tenemos n estos osciladores para generalizar todos estos resultados, ¿sí? Entonces voy a escribir S como una función de la energía, N y B idealmente. ¿Qué nos va a quedar? Simplemente voy a tener que reemplazar el KT por la energía, que es lo que ya tenía antes. Entonces me va a quedar que la entropía en verdad es K logaritmo de 2pi E HW más 1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo usamos la extensividad? Porque habíamos dicho que si tengo S de E, N, B, gracias a que es una función homogénea de grado 1, la única posibilidad que tiene esta combinación de variables es que sea N por una función S, pero de la energía por partícula y el volumen por partícula, ¿sí? Entonces, si yo tengo N de estos osciladores, la única chance es que a mi entropía le ponga un N atrás y mi energía me quede dividida por otro N, ¿sí? Que será la energía por partícula. Por lo tanto, S de N osciladores tiene que ser necesariamente N K logaritmo natural de 2pi partido en HW por E sobre N más 1. ¿Sí? Entonces ahí tenemos en el caso que tenemos N osciladores, ¿no? En el caso que tenemos uno solo. En este caso, se los voy a mencionar, no me quedó nada dependiendo del volumen por el hecho de que estoy haciendo una trampa. Y es que cuando di la energía del oscilador armónico, estoy asumiendo que esta energía es válida siempre, aunque X pueda ser infinito.
¿sí? Es decir, que el oscilador armónico sigue siendo siempre armónico, aunque tenga una amplitud muy grande. Y eso es simplemente una idealización. Los sistemas reales no son armónicos siempre, solamente son armónicos en un entorno del mínimo potencial, y luego hay deformaciones mayores que hacen que la ley ya no sea simplemente un oscilador lineal. Pero bueno, vamos a asumir que simplemente es ahora armónico siempre, aunque no esté físicamente correcto, y nos da este resultado. ¿Ya? Entonces tengo la entropía, y la parte final, la 5, me pedía calcular omega d. ¿Qué es omega d? Omega d son todos los microestados posibles, el número de microestados posibles que tienen el mismo valor de la energía. ¿Sí? Entonces, en el dibujo yo los dibujé del espacio P, X, y los círculos que eran las trayectorias de ese espacio. El omega d, al ser este círculo energía igual constante, el omega d es el número de microestados que hay a lo largo de esta curva. ¿Sí? Es decir, cuento los estados que tengo en una isoenergía. No vamos a calcular la isoenergía, vamos a hacer trampa. Vamos a hacer la trampa de que, como S yo sé que es K logaritmo de omega, y yo tengo S, simplemente invierto esto. Entonces esto implica que omega es igual a la exponencial de S sobre K. ¿Sí? Por lo tanto, como yo tengo mi función S, tengo que esto es simplemente exponencial de n log de 2pi partido en hw e sobre n más 1. ¿Sí? Y cuando n es muy grande, cuando n es muy grande, este 1 de acá yo lo puedo botar. Lo botamos y me queda la exponencial de un logaritmo, que es lo que está entre el logaritmo, ¿no es cierto? Entonces nos va a quedar que omega de. Aquí le voy a poner un aproximado nada más porque hicimos una aproximación. Es 2pi sobre hw por e sobre n elevado a la n. ¿Sí? Porque acuérdense que esta n de atrás se pasa para el exponente de lo que está entre el logaritmo. Ya. Entonces, esto fue el problema número 1. ¿Sí? Mi objetivo era que aprendiéramos a manipular, o sea, aprendiéramos a calcular la función partición, que es algo muy importante, y que aprendiéramos a calcular las funciones termodinámicas a partir de ella. Aquí me preguntan, ¿por qué en la parte 4 se multiplica S por N? ¿Ya? Esto de acá es una propiedad que demostramos, y lo que estamos utilizando es una, es una propiedad que tiene que cumplir la entropía termodinámica, y es que es una función homogénea de grado 1 en las variables que son extensivas. Por lo tanto, voy a hacerlo acá en chiquitito para que lo veas. Que sea homogénea de grado 1 significa que si yo a mi entropía, las variables que son extensivas las aumento en un parámetro, digamos lambda, como es de grado 1 la homogeneidad, el lambda sale para afuera elevado a 1. Y tiene que ser la misma función, pero con el lambda igualado a 1. ¿Sí? Esto de acá es la homogeneidad de grado 1. ¿Sí? Y se postula que la entropía cumple esta propiedad para ser extensiva. Entonces, si yo tomo lambda igual a 1 sobre n, astutamente,
me va a quedar que S de E sobre N, B sobre N, 1, y el 1 lo borramos porque una función de 1 no, 1 es un número, no es una variable. Me va a quedar que esto tiene que ser igual a 1 sobre N de S de E, B, N. Entonces paso el N para allá. Y esto simplemente me dice que la entropía va a ser una función de estas variables E, B y N, pero puede ser una función solamente de ciertas combinaciones. Y en particular, tiene que ser una función de una combinación de este estilo, donde el N esté afuera multiplicando y lo que esté dentro de la función S sean propiedades intensivas, como E sobre N y B sobre N. ¿Sí? Entonces, como nosotros teníamos aquí, esto es para una partícula, teníamos para una partícula esta entropía que está acá. Si tengo ahora n partículas, tengo que ponerle un n afuera como nos dice la propiedad de la homogeneidad de grado 1. ¿Sí? Pero como aparece una energía acá dentro del logaritmo, tengo que dividirla por n también, para cumplir con esto. ¿Sí? Entonces, la única forma de tener una entropía de no osciladores es la que está acá. Es la única forma compatible con la homogeneidad de grado 1. ¿Sí? Entonces, por eso la homogeneidad de grado 1 es una propiedad que uno la mira a huevo, pero es bastante fuerte, porque nos permite hacer este tipo de cosas. ¿Se entendió por qué podemos hacer eso ahora? También lo usamos la clase pasada, no me acuerdo para qué, cuando estamos viendo soluciones ideales. ¿Sí? Y el profe también a veces lo usa en clases, me he fijado. Es una propiedad súper interesante. Y se puede usar para todas las otras funciones termodinámicas también. ¿Sí? Lo importante es que el lambda va con las extensivas. Es decir, n, b, algún potencial termodinámico cualquiera, s, f, etcétera. ¿Sí? Ya, pues entonces terminamos con eso el problema 1. ¿Hay alguna otra duda? ¿No? Ya. Entonces tenemos el problema. Ya va a dar unos 5 minutos de descanso y nos vemos acá en 5 minutos. Entonces volvemos a las 16:50. Nos queda un problema cortito. Ya, vamos a volver entonces a hacer el último problema del auxiliar, que dice lo siguiente. Dice, física estadística de una partícula en la atmósfera. Dice, una partícula de gas de la atmósfera tiene la siguiente energía, ¿sí? Que es P cuadrado sobre 2m, que es la cinética, ¿no es cierto? Y mgz, que es la potencia gravitatoria. Simplificada, ¿no es cierto? Asumiendo que la constante g es igual en todo, a cualquier altura. Donde z es la altura desde el suelo, ¿sí? Dice 1. Calcule la función partición si la temperatura es fija. Entonces, nuevamente, el mismo primer paso del problema anterior. Lo vamos a hacer más rápido ahora sí, porque ya entendimos cómo es que la función partición tiene sentido. 2. Encuentre la probabilidad de que la partícula esté entre z e infinito. 3. Encuentre la probabilidad de que la partícula esté entre z e infinito con una velocidad en z positiva. 4. Calcule la velocidad de escape del planeta Tierra y encuentre la probabilidad de que una partícula entre z e infinito escape de la atmósfera. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiero lograr con este problema? Que nuevamente tengamos la función partición y todas esas cosas,
pero no enfocarnos en encontrar las funciones termodinámicas ni nada de eso, sino más bien calcular probabilidades, ¿sí? Que recuerden que la función partición está relacionada a ser la constante de normalización de la probabilidad, ¿sí? De que la probabilidad de los microestados, ¿no es cierto? Entonces aquí me dan distintas, ¿cómo se dice? Condiciones para los microestados y quiero saber qué probabilidad tienen en total. Ya. Vamos entonces a hacer el 1. Ya. Ahora, ¿qué cambió? Cambió la función de la energía. Entonces tenemos una energía que ahora es p cuadrado sobre 2m más mgz. Por simplicidad, nuevamente vamos a utilizar solamente una dimensión para la velocidad, ¿sí? Entonces esto es 1D solamente. Es decir, solo hay movimiento vertical. ¿Ya? Agregar el movimiento en las otras direcciones, las direcciones del plano, es bastante sencillo, pero no lo quiero hacer. Me interesa ver la otra parte. Entonces, Z, primero hemos dicho que la probabilidad de un microestado iésimo iba a ser E a la menos beta por la energía de ese microestado, partido en la función partición, y la función partición siendo la suma de todos los estados de a la menos beta E sub i. Entonces, nuevamente estamos en el caso de que nuestros estados son continuos o cuasi continuos, ¿no es cierto? Entonces, la suma de z la vamos a reemplazar por una integral dividido por el volumen o área que ocupan en este espacio, en el espacio p, z. ¿Sí? Este espacio, para que tengamos un común acuerdo, le voy a llamar espacio de fases. ¿Sí? Ese es el nombre que tiene. Por si se me escapa y no saben lo que significa el espacio de fase, es el espacio p, z, o el espacio de las variables de la energía. Lo reemplazo por la integral, ¿no es cierto? Entonces me queda integral. Y acá voy a poner los límites con cuidado. En dp puede tener cualquier velocidad, ¿no es cierto? Sin embargo, en z no puedo estar abajo del suelo, ¿sí? Entonces parto desde cero hasta infinito. E a la menos beta, y tengo que escribir aquí la energía. P cuadrado sobre 2m más mgz. Ya. Entonces hacemos esa integral, ¿no es cierto? La integral en P sigue siendo la misma integral gaussiana. Entonces, z nos queda que es 1 sobre h por la raíz de 2 πm sobre beta. Esto es lo de la integral gaussiana. Y nos queda la integral desde 0 a infinito de e a la menos beta mg. Z de z. La integral de la exponencial es sencilla también, ¿no es cierto? La exponencial no le hace nada a la integral a la derivada, simplemente le bota la constante. Entonces nos queda que esto es 1 sobre h barra, la integral gaussiana del momento, y la integral exponencial nos bota el 1 sobre beta mg. Ya, entonces este es el resultado para la función de partición de este sistema. Luego nos preguntan, encuentre la probabilidad de que la partícula esté entre z e infinito. Entonces esto era la parte 1, ahora vamos a la parte 2. ¿Cuánto es la probabilidad de que z pertenezca a z como infinito? Esa es la pregunta que nos están haciendo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos ρ_i, probabilidad, esto lo voy a poner entre comillas,
de un microestado I. ¿Por qué pongo probabilidad entre comillas? Porque como nuestra variable es continua, esta función ρi no es la probabilidad en sí, sino que es la densidad de probabilidad. ¿Por qué? Eso es simplemente no es algo muy fundamental, simplemente es por el hecho de que, como la variable es continua, entre dos puntos, si es que el espacio es denso, entre dos puntos hay infinitos puntos. Entonces hay infinitos i. Entonces, como hay infinitos i, virtualmente la probabilidad de un i particular es cero. Entonces yo puedo calcular en verdad probabilidades entre intervalos solamente. Entonces por eso le pongo entre comillas porque es una densidad de probabilidad en verdad. Entonces, ¿cómo opera la densidad? Yo sé la probabilidad de estar entre x y x más de x es rho de x por dx. ¿Sí? Y esto de acá sí tiene, sí, esto sí es probabilidad. Entonces, aplicamos este concepto a nuestro caso, entonces la probabilidad de estar en P entre P y P más de P y Z más de Z, porque ahora tengo dos reales continuas, es simplemente esta probabilidad de P, Z, esta densidad de probabilidad que llamamos arriba, por dp por dz. Y luego si yo quiero un intervalo más grande, integro en este intervalo la función que está acá, que es la probabilidad, que es equivalente a sumar distintas probabilidades, ¿no es cierto? Entonces, la probabilidad de que mi variable z pertenezca a z como infinito, ¿qué va a ser? Agarro la probabilidad, que es ρ de p, z, de p de z, y la integro en los dominios que me sirven, ¿sí? En los casos que son favorables. Entonces, yo aquí estoy especificando solamente dónde está en z. Entonces, si yo voy aquí a la integral en z, yo estoy pidiendo que vaya desde z hasta infinito. Y no estoy diciendo nada sobre el momentum. Entonces, todos los momentos me sirven. Entonces, como todos los momentos me sirven, esto es menos infinito a infinito. ¿Ya? Ahora, entonces, simplemente tengo que calcular esta cosa ingresando el valor de ρ. Donde ρ de p, z vale 1 sobre h por z por e a la menos beta e de p, z, ¿sí? Donde es la función de la energía. Y el h lo colocamos, ¿no es cierto?, por la misma razón de antes. Porque aquí yo estoy integrando de p de z, eso me da un área, porque el ρ es adimensional. Entonces tengo que dividirlo por h. Entonces hacemos eso. Si se fijan, como la constante de normalización es z, incluye la integral de la exponencial de menos beta p cuadrado, lo que me integraba el menos beta p cuadrado se me elimina con lo que tiene en z. ¿Sí? Este que está acá se me va a eliminar cuando integre el p. Asimismo también se elimina el h. Entonces simplemente me queda esta probabilidad es igual a beta mg, que es lo que sale de 1 sobre z, por la integral de z infinito de e a la menos beta mgz de z.
¿sí? Y si hago esta integral, esto me queda que es e a la menos beta mgz. Entonces la probabilidad de estar entre una altura z y una altura infinita es exponencialmente chica, ¿sí? Y disminuye con la altura, ¿sí? Entonces, mientras más alto estoy en la atmósfera, hay menos partículas, ¿no es cierto? Esto es lo que me dice, ¿sí? Cuando aumento z, estoy más alto, más alto, más alto, la probabilidad de que haya una partícula en esa altura disminuye exponencialmente. Entonces así es como vamos a operar siempre que nos pregunten por probabilidades y nuestra variable sea continua. Entonces vamos ahora a la pregunta 3, que es una pregunta muy similar, pero fíjense, dice, encuentra la probabilidad de que la partícula esté entre z e infinito, pero con una velocidad positiva. ¿Ya? Entonces ahora, ¿qué es lo que va a cambiar? Cambia muy poco, cambia muy, muy, muy poco, porque ahora, esta es la 3, queremos la probabilidad de que P sea mayor a 0 y Z pertenezca a Z como infinito. ¿Sí? Entonces anoto. Ya teníamos la prescripción para encontrar este tipo de cosas. Anotaba mi densidad de probabilidad P, Z de P de Z y las integrales correspondientes de Z de P y los límites me los dicen las condiciones que están acá. Entonces, tengo que Z tiene que ir de Z a infinito y tengo que P tiene que ser mayor a 0, o sea que solo me sirve de 0 a infinito. Ya no desde menos infinito a infinito. ¿Sí? Y esto, voy a hacerlo súper rápido, es simplemente un medio de la exponencial de menos beta mgz. ¿Por qué lo puedo hacer tan rápido? Porque si se fijan, la integral en z es la misma, y la integral en p es la misma, salvo que estoy integrando la mitad del dominio. Entonces, como en p, ρ y esto es p, en p es una gaussiana, es simétrica respecto al origen, entonces si estoy integrando solamente la mitad, es la mitad de lo que había tenido antes, donde consideré todo, ¿no es cierto? Entonces este es el resultado. Finalmente, 4. Calcule la velocidad de escape del planeta Tierra y encuentre la probabilidad de que una partícula entre z e infinito escape de la atmósfera. Asuma que es la misma velocidad de escape a cualquier altura. ¿Ya? Eso es una inconsistencia, pero simplemente va a ser un problema más entretenido. Entonces, la velocidad de escape la calculamos de la energía real, que es que la energía, ¿no es cierto?, es p cuadrado sobre 2m menos m, masa de la Tierra, por la constante de gravitación universal, dividido en la distancia que lo separa, que va a ser r, el radio, entre ellos dos. Entonces, la velocidad de escape la obtengo pidiendo que en r infinito llegue con b igual a 0. Eso me impone que la energía tiene que ser 0, y esto lo pongo igual a un medio de la masa por la velocidad de escape al cuadrado. Y cuando estoy parado en la Tierra, ¿no es cierto?, tengo el valor del potencial m masa de la Tierra por g dividido en radio de la Tierra. Entonces puedo despejar la velocidad de escape, que me queda que es la raíz de 2 masa de la Tierra por g dividido en el radio de la Tierra. Es un número que es grande. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto vale la probabilidad de que la velocidad sea mayor a la velocidad de escape? ¿No es cierto? Queremos que se nos escape la partícula y que z pertenezca a z como infinito. ¿Por qué estamos pidiendo que la partícula esté a una gran altura? O sea, esto simplemente para darle un poco de realismo. Es porque nosotros habíamos visto que a mayor altura hay menor probabilidad de que haya una partícula. Entonces, si yo tengo muchas partículas, voy a dibujar acá una cajita. Lo que quería ver yo es que tengo muchas partículas, una densidad muy grande de partículas abajo,
Y a medida que voy subiendo, voy teniendo cada vez menos partículas. ¿No es cierto? Entonces, una partícula que está muy abajo, a pesar de que tenga una velocidad de escape, una velocidad mayor a la velocidad de escape, y vaya para arriba, es muy probable que choque con otra partícula antes de que suceda. Y al chocar va a rebotar, ¿no es cierto? Y va a perder la trayectoria que me sirve, que es para que se escape de la Tierra. Entonces, por eso estoy pidiendo aquí las que están bien arriba, porque si están muy arriba tienen poca probabilidad de chocar con otra partícula, entonces se van a escapar efectivamente. Esta es la probabilidad de que escape una partícula. ¿Sí? Entonces, usamos esta prescripción y nos va a quedar que esto es 1 sobre h por 1 sobre z por la integral de p integral en dz. Sabemos que en z me interesa de z hasta infinito y en p ahora me interesa desde la velocidad de escape hasta infinito. ¿Sí? Y acá me queda entonces e a la menos beta p cuadrado sobre 2m más mgz. Esto nos queda el h se va con el h del z, me queda entonces la raíz de 2pi m partido en kt por la integral, esta me queda entonces e a la menos beta mgz, y me queda finalmente la integral desde la velocidad de escape, perdón, esto no es la velocidad de escape, sino que es m por la velocidad de escape porque estamos en el momentum. Entonces esto es m, velocidad de escape hasta infinito, de e a la menos beta p cuadrado sobre 2m. ¿Ya? Esta de acá no la voy a hacer, porque no se puede hacer, simplemente, no tiene solución, esta no tiene integral. No tiene primitiva elemental. En el sentido de que uno la puede calcular numéricamente, pero no la puede representar como funciones conocidas. ¿Ya? Entonces no la voy a calcular nomás, ¿sí? La voy a dejar expresada. Pero esto sería una expresión para la probabilidad de que se escape una particular atmósfera, que es algo que ocurre. De hecho, uno puede demostrar, así como con argumentos bastante similares a los que usamos, que las atmósferas de los planetas se van evaporando muy lentamente. ¿Por qué? Porque se le escapan las partículas. ¿Sí? Gracias a que pueden intercambiar energía y está la probabilidad de que intercambien una energía tan favorable tal que haga una velocidad más grande de la velocidad de escape. ¿Sí? Eso va a pasar súper poco, porque fíjense que aquí hay una exponencial, ¿no es cierto? Y esto que está acá, estoy considerando una velocidad muy grande, que es la velocidad de escape que está por aquí, y es una porción muy chiquita de la gaussiana. Entonces se evapora lento, pero se evapora la atmósfera. Se está escapando las partículas. ¿Sí? Entonces mi objetivo con este problema era que aprendiéramos a calcular algunas probabilidades para soltar la mano con esto de que ahora trabajamos con probabilidades en la termodinámica. ¿Ya? Entonces eso fue la clase de hoy día. A recapitular, en el problema 1 estudiamos el oscilador armónico, ¿sí? Y vimos cómo calcular todas las funciones termodinámicas a partir de simplemente la función partición. La función partición. ¿Sí? Entonces la función partición es fundamental, hay que entenderla a tope. Y en el problema 2, nuevamente calculamos una función partición, pero solamente para utilizarla como normalización de una probabilidad, que es la probabilidad de que haya ocurrido cierto microestado. Y en base a tener esa probabilidad, que sigue la distribución canónica o de Boltzmann, como le mencioné al inicio, calculamos distintas probabilidades para distintos escenarios, como por ejemplo, qué probabilidad hay de que la partícula esté a cierta altura, la probabilidad de que se escape del planeta, cosas así. Cosas así podemos calcular con esto. ¿Ya? Entonces, eso fue la clase de hoy. Espero que les haya servido. Nos vemos la siguiente semana para la última clase auxiliar. ¿Sí? Recuerden que la última día de clase es el siguiente viernes. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda?
¿No? Ya, entonces nos estaríamos viendo la siguiente semana. Cuídense, nos vemos. Chaito.